Bueno, hoy elegimos la poesía, hoy trajimos poesía y elegimos un autor a Juan Gelman, porque justamente ayer se cumplieron 12 años de su fallecimiento y entonces quisimos traerlo no como desde un lugar solemne, sino porque es un gran poeta y su calidad de ser humano, digamos, posicionado frente a hechos históricos que son muy cruentos en nuestra historia argentina. Lo trajimos por eso. Eh, Gelman escribió desde un lugar de mucho dolor. Tuvo hijos desaparecidos. Uno de ellos, su hija fue recuperada. Su hijo fue desaparecido, asesinado, también junto con su nuera. Y durante mucho tiempo se dedicó a la búsqueda de su nieta, porque su nuera estaba embarazada cuando la secuestraron. Finalmente pudo reencontrarse con su nieta. Aún así, él tiene toda su obra atravesada por ese dolor, ¿no? de la pérdida de su hijo. Y aún así, con ese dolor, siempre decimos que él no escribió sobre el dolor, sino desde el dolor y con el dolor. No dejó que la solemnidad se apodere de su escritura, sino más bien lo hizo desde un lugar distinto, creando un lenguaje nuevo, rompiendo las palabras, rompiendo la sintaxis, y eso es lo novedoso en Juan Gelman. No solo eso, sino que acá tenemos varios libros, pero voy a mostrar este en principio, que es los poemas de Sidney West. Gelman, además de esto que mencionaba Patricia, también creó personajes. Este libro, Sidney West, es un personaje inventado por Gelman, donde habla de un hombre grande, puede tener barba, puede no tener barba, que conoce de la vida y de la muerte. Llega a un pueblo norteamericano con un sapo. No llega con un perro ni con un gato, no, llega con un sapo. Y llega ahí para narrar justamente el dolor, la muerte. A menudo se dice que los que escriben se adelantan a los sucesos. Y este libro, justamente, de Gelman, es de la década del 60, justamente antes de haber vivido todo lo que después le tocó vivir en la última dictadura militar. Y aquí hace, bueno, un juego precioso, hermoso. De palabras. De palabras, pero también con la naturaleza. Esa relación de un personaje con un sapo, por nombrar a uno, con un pájaro, con un árbol que se inclina ante una tumba y su alma queda ahí. Hay imágenes muy Todas las preciosas. figuras son tremendas, te golpean. Los poemas de Gelman son como una patada en el pecho. Algo así. Son muy tremendos. O por ahí te aparece de repente, te pega con un puñal, con un diminutivo, que vos decís, ¿un diminutivo? Sí, un diminutivo por ahí te paraliza, te deja tambaleando y tenés que releer el poema porque realmente es un juego exquisito con las palabras, la manera en la que él de alguna manera se apropia de una nueva sintaxis, convierte sustantivos en verbos, conjuga sustantivos, sería como para decirlo de una manera lingüísticamente transformadora. Y eso es lo que lo hace totalmente distinto a él. Usa mucho diminutivo. Otra característica de su escritura es que no usa mayúsculas ni cuando empieza un poema, ni para los nombres propios. Escribe todo en minúscula. No usa signos de puntuación, por ejemplo, que eso también le da un ritmo y una cadencia a la lectura que cada uno personalmente puede hacer de los poemas. Y otra cuestión que él incorporó en una etapa y después lo sostuvo durante su trayectoria como escritor, es empezar a incorporar preguntas, ¿no? Interrogantes. Hay poemas enteros que son una pregunta tras otra. Pero también lo curioso es que si lo querés leer como afirmaciones, también se puede leer como una afirmación. O sea que hace como mucho juego con el lenguaje en el que el lector o la lectora puede apropiarse de su propio estilo o
aceptar el que propone el poeta. Pato y Paul, hay momentos de la vida, sobre todo cuando éramos adolescentes, no sé si les pasó, que nos picaba por ahí el bichito del amor y nos inspirábamos también para escribir poemas, y muchos fuimos inspirados por estos grandes autores. Sí, de hecho, ¿quién no quiso ser poeta en la adolescencia? Sí. Yo estuve en una época, tenía la pretensión de escribir poesía y me di cuenta, muchas veces me di cuenta de que Hellman se me colaba por la mano, por el teclado, porque es alguien que te influye mucho con su escritura tan novedosa. ¿Cómo llegaste, Paulo, a Hellman vos? Sí, estuve pensando justamente eso recién, y no recuerdo exactamente en qué momento. Sí recuerdo a un periodista alguna vez decir que para lo que escribimos, para lo que estamos en la redacción, la poesía sí o sí hay que entrar y hay que habitar la poesía, porque esto nos enriquece el lenguaje, lo que mencionaba recién el compañero, y eso en Hellman está multiplicado. Eso está multiplicado en Hellman. El juego por el lenguaje, las palabras. Yo notaba acá Mundar, amoremos. La primera vez que escuché Ahí, amoremos, eso es lo que decíamos, amoremos, toma es sustantivos y los convierte en verbo, o sea, los conjuga. Mundar viene de Mundar, mundo, bueno, mundar, sí. o sea, todo lo que implica, todo lo que connota esa palabra, ¿no? si por ahí nos queremos meter en el mundo Hellman, ¿por dónde deberíamos comenzar? ¿Hay Bueno, algún libro en particular para comenzar, vos sabés empezar? que eso es muy difícil en Hellman, no hay un libro en particular. Sí te puedo decir que el libro que lo posiciona a él, lo empieza a posicionar a Hellman, sobre todo en círculos de lectores y lectoras, es Gotán. Porque también, recordemos, bueno, él nació en 1930, una generación muy marcada por el tango, por letras de tango. Y justamente el libro Gotán, que es Tango al revés, es el libro en 1962, creo que se lo publican. Con ese libro él se posiciona frente a los círculos de lectores y lo empiezan a mirar con detenimiento, lo empiezan a observar que su escritura realmente es muy innovadora y como que interpretan a un hombre bien porteño, interpretan una poesía rioplatense ahí con mucha fuerza. Pero no hay un libro que se pueda decir, este es el libro. Sí hay algunos en los que él marca un cambio de estilo o empieza a incorporar otras cosas, como Cólera Buey también. Claro. No recuerdo el año de la publicación, creo que era 56 fue el primer libro, no sé creo que tenemos imágenes de la primera publicación. ¿Trajeron Sí, también audios, chicos? Por ahí me cuentan. Tenemos un audio, sí, tenemos audio de Hellman, porque ¿Para además escuchar? tenía una voz muy particular. Sí, a mí déjame agregar algo que es que esto no solo para entrar a algún libro en particular de Hellman, sino también para entrar a la poesía hay que tener, yo diría, paciencia, y robando unas palabras de Hellman, porque la poesía es como un árbol seco, sin hojas, que da sombra. Totalmente. Es una metáfora que me parece de las más bellas que da Hellman. Y entonces entrar despacio y dejar que esa lectura... Dejar que la poesía sea. Sí, sí. ¿Podríamos dejar que él mismo nos introduzca a su mundo con este audio, a ver qué trajeron? No es cuestión de voluntad. Ningún poeta se sienta a escribir poesía. La poesía le sucede. La poesía no es cuestión de voluntad. Ningún poeta se sienta a escribir poesía. La poesía le sucede. La poesía no es cuestión de voluntad. Ningún poeta se sienta a escribir poesía. La poesía le sucede. La poesía no es cuestión de voluntad. Claro. Bien. Ahí, bueno, él es muy claro, dice él, uno no es poeta porque quiere o te sentás a escribir y sos poeta, sino que la poesía te tiene que como que venir a buscar, ¿no? Te tiene que suceder. Y es un poco, me hace acordar a cómo llegué yo a Hellman. Llegué a través del cine, nada que ver. O sea, yo no lo conocía a Hellman, fui un día, se estrenaba la película de Eliseo Subiela, El lado oscuro del corazón, y justamente el protagonista de esa película era un poeta, un poco frustrado, un escritor que buscaba en su vida una mujer que vuele, que sepa volar. Bueno, en esa búsqueda, por supuesto, el protagonista tenía muchas escenas de monólogos, de mostrar su voz interior, y esa voz interior estaba
elegida por el director Subiela, había puesto poemas de varios poetas rioplatenses, entre ellos Juan Gelman. Los demás eran Benedetti, Oliverio Girondo. Pero a mí algunos poemas me gustaron más que otros, y en esa época, sabemos, 1992 se estrenó la película, no había internet, no había los recursos que hay ahora para buscarlos, entonces yo me tuve que quedar hasta que terminó la película, me miré todos los créditos hasta que encontré de quién eran los poemas que se leían en esa película. Y así fue como llegué a Juan Gelman. Qué bueno. Tenemos Lluvia o Esa Mujer. Ustedes elijan cuál podemos pasarlo, así que la Lluvia gente también. es muy difícil elegir, Sí, pero es Lluvia difícil. es muy Sí. linda. ¿Lluvia? Sí, Bueno, sí, sí. vamos a escuchar entonces. Hoy llueve mucho, mucho, y pareciera que están lavando el mundo. Mi vecino de al lado mira la lluvia y piensa escribir una carta de amor. Una carta a la mujer que vive con él, y le cocina y le lava la ropa y hace el amor con él, y se parece a su sombra. Mi vecino nunca le dice palabras de amor a la mujer. Entra a la casa por la ventana y no por la puerta. Por una puerta se entra a muchos sitios, al trabajo, al cuartel, a la cárcel, a todos los edificios del mundo, pero no al mundo, ni a una mujer, ni al alma, es decir, a ese cajón o nave o lluvia que llamamos así, como hoy, que llueve mucho, y me cuesta escribir la palabra amor, porque el amor es una cosa y la palabra amor es otra cosa, y solo el alma sabe dónde las dos se encuentran, y cuándo, y cómo, pero el alma, ¿qué puede explicar? Por eso mi vecino tiene tormentas en la boca, palabras que naufragan, palabras que no saben que hay sol porque nacen y mueren la misma noche en que amó, y dejan cartas en el pensamiento que él nunca escribirá, como el silencio que hay entre dos rosas, o como yo, que escribo palabras para volver a mi vecino que mira la lluvia, a mi corazón desterrado. Hermoso. Bueno, su poesía siempre marcada con el destierro, el exilio, ¿no? Él desde que se fue en los años 60 vivió en México, en distintos países, pero bueno, murió en México. Y había una anécdota que quería contar porque él casualmente a los 11 años escribió su primer poema. Fíjense lo que era ya Superchico, sí. su ansia de ser poeta. Qué lindo. Le publicaron su primer poema a los 11 años en una revista cultural, y cuando ya de grande, siendo reconocido en algunas entrevistas, él le gustaba decir que se había anotado en la carrera de química. Y le preguntaban cómo podía ser que, habiendo elegido química, termine siendo poeta. Y él decía que le descubrió que le interesaban más las cuestiones de la poesía que la descomposición del átomo. O sea, para Hasta decir ahí por tenía qué poesía. una cosa y otra era un poeta. Hasta ahí tenía Hasta ahí. poesía. Sí, sí, sí. Pablo, Patricia, la verdad que le agradecemos muchísimo habernos también traído, para aquellos que no lo conocían, a este gran poeta. Muchísimas Bueno, estos son gracias. nuestros libros de colección personal. Mirá. Queremos un mirá. poco fanfarronear con, claro. con nuestros libros porque Lo tenemos. ¿Cuántos aproximadamente escribió Gelman? tiene creo como 30 títulos, ¿no? sí. Y además se siguen haciendo recopilaciones, antologías, porque hay poemas que quedaron inéditos, digamos, póstumos a su muerte. Ah, pero... Qué lindo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y a leer, Gracias. que nos hace muy bien. A gracias. leer que hace muy bien.